Les invito entonces a que abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando, la obra del Espíritu Santo, y esta es la segunda parte del tema que inicié el domingo pasado, cuyo título es Dones Espirituales. Dones Espirituales, segunda parte. Vamos a leer un versículo ahí donde Pablo enseña en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Primera de Corintios 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hasta ahí leemos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este día de poder estar en tu casa, alabándote, adorándote, pudiendo expresarte de lo más profundo de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos de estar en tu presencia cada día, Señor, porque es ahí donde somos ministrados en el corazón, es ahí en tu presencia donde tú nos hablas, donde tú nos fortaleces, donde tú vas creando en nosotros convicciones espirituales. Ahora, Señor, queremos exponernos a la predicación de tu palabra, Señor, y que esta palabra sea una palabra que alumbre nuestro caminar diario, Señor. Queremos ser entendidos, no ser ignorantes acerca de lo que tiene que ver con los dones espirituales. Te pido que me des la sabiduría, Señor, para poder compartir esta palabra, Señor, con sencillez también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hemos estado hablando acerca de este tema, el Espíritu Santo y su obra, pero hemos entrado ya en otra etapa donde ahora estamos conociendo los dones espirituales. ¿Por qué hemos tratado de estar enseñando este tema? Porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que hay mucha ignorancia respecto a este tema del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y no se diga el uso de los dones espirituales. Pero este no es un asunto que es de nuestro tiempo. Ya en el tiempo de Pablo había abusos respecto al uso de los dones espirituales. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios y les dice, hermanos, quiero que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, había una ignorancia acerca del buen uso de los dones espirituales. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice así, hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Hoy todavía sigue habiendo muchas personas que no saben de qué se tratan los dones espirituales. Y el deseo de Pablo era que tanto los hermanos de la iglesia en Corinto, como ahora nosotros en la actualidad, tuviéramos un conocimiento correcto y adecuado de la obra del Espíritu Santo, especialmente en todo lo relacionado con los dones espirituales. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo les dice a los corintios, no quiero que ignoren, es decir, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales? Bueno, la respuesta es porque en el capítulo 11, él les estaba hablando acerca, incluso les reprende acerca de que en el momento en que se reunían ellos para celebrar la cena del Señor, empezaron bien, considerando esta celebración, la cena del Señor, adecuadamente, pero luego de repente empezaron a cometer abusos. Es decir, habían abusado de la celebración del Señor, convirtiendo lo sagrado de la celebración en un total desenfreno, glotonería, embriaguez y muchos desórdenes. Entonces, Pablo les escribe diciéndoles en el capítulo 12 que así como habían abusado en la celebración de la cena del Señor, así también habían abusado en el uso de los dones espirituales. La palabra dones, su significado literal es dones que pertenecen al Espíritu de Dios. Y se refiere a todo aquello que tiene características o cualidades espirituales. Dije características o cualidades espirituales, no carnales. Tristemente, precisamente por la ignorancia que hay
acerca del buen uso de los dones espirituales, en lugar de hacer y fluir con los dones de forma espiritual, se fluye con dones o talentos, habilidades humanas muy en la carne. Y la gente que llega a las congregaciones piensa que ese tipo de fluir o eso, el desarrollo de esos talentos, pues son los asuntos que tienen que ver con el Espíritu Santo y sus dones. Por eso es que Pablo no quería que los corintios estuvieran ignorantes, ni que tuvieran dudas o incertidumbre acerca del uso correcto y adecuado de los dones espirituales. Por eso les escribe: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales, es importante saber que son capacidades divinas que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes, sin excepción, a todos los creyentes o ministros, con dos propósitos básicos, entre muchos otros. Pero estos dones, repito, son dados a los creyentes, a todos los creyentes nacidos de nuevo, y no se diga a los ministros, pero para que sean usados con dos propósitos básicos. Uno, para que la iglesia funcione, madure y sea sanamente edificada. Para eso son dados los dones. Dos, para que con esos dones que Dios da a su iglesia, su misma iglesia pueda tener el respaldo del Espíritu Santo en la propagación, en la predicación del Evangelio del Reino de Dios al mundo. Porque hay personas que pueden hablar de Dios sin conocer a Dios. Pueden conocer la Biblia, pero hay personas que hablan no del Dios de la Biblia, sino de otro Dios. Entonces, los nacidos de nuevo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y a todos se nos dio una gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando vamos y predicamos el Evangelio a toda criatura, desarrollamos esta tarea, necesitamos del respaldo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, los dones del Espíritu Santo fueron dados para que nos fueran de respaldo, para ayudarnos en la propagación y la predicación del Evangelio. Por lo tanto, los dones espirituales deben de ser ejercidos bajo algunas condiciones básicas. Es decir, ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. En esa misma experiencia recibo a Jesús, recibo el Espíritu Santo, soy sellado con el Espíritu Santo, vamos madurando, vamos creciendo, el Señor nos va repartiendo dones como Él quiere, a quien Él quiere, para hacer la obra del ministerio. Pero no podemos hacer la obra del ministerio como nos da la gana. Hay reglas que el Señor estableció en su palabra acerca de cómo deben de ser ejercidos los dones espirituales. Y hay condiciones o reglas, repito, para que podamos ejercer los dones. Número uno, al momento de ejercer los dones, cualquier don que Dios te ha dado, deben estar, escuchen esto bien, hermanos, bajo el estricto control del Espíritu Santo. Nunca bajo el control de las emociones o de experiencias raras o místicas. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que a todos Dios nos ha dado por lo menos un don. Sí, ahorita los voy a mencionar, pero los vamos a estar estudiando con lujo de detalle. Pero ese don que Dios te ha dado no lo puedes usar como te dé tu gana. Hay reglas que Dios dejó establecidas en la palabra. Y una de ellas es, deben ser ejercidos los dones bajo el estricto control del Espíritu Santo, no de las emociones. Yo les he platicado anteriormente que una persona de repente suponía estar fluyendo con un don del Espíritu Santo en lenguas, y empezó a gritar y empezó a sacudirse así. Entonces yo llegué y le dije: contrólate. Es que no puedo, el Espíritu Santo me tomó. No, sí puedes. Sí puedes. Si el Espíritu Santo es el que está tomando el control de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo, cuando los dones fluyen, también toma el control de sus dones. Entonces, al ejercer los dones, insisto en esto, deben estar bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Número 2, al ejercer los dones deben ser
ejecutados y usados, escuchen, para la edificación y nunca para la confusión de la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Para la edificación y nunca para la confusión de la iglesia. Algunos suponen que porque de repente se están revolcando ahí, están teniendo dolores de parto, algunos inclusive se vomitan y dicen que en ese vómito están saliendo todos los espíritus, pero lo único que están haciendo es confundir a la gente. Esas no son las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, porque ese tipo de manifestaciones lo único que hacen es no edifican a la iglesia, confunden a la iglesia. ¿Sí? Número 3, cuando los dones son ejercidos o ejecutados, escuchen, deben ser ejercidos por encima de todo para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted puede tal vez estar de invitado a esta congregación y de repente regresa a su iglesia y empieza a ver tal vez algún mover de los dones espirituales, pero ahora usted ya sabe que el ejercer los dones espirituales por parte de algún ministro, predicador o maestro, debe de hacerlo bajo estos términos, bajo estas condiciones básicas. 1, controlados por el Espíritu Santo, no por las emociones. Deben ser usados para la edificación, no para la confusión de la iglesia, y deben ser ejercidos para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. El día de hoy muchos dicen, ya llegó el siervo de Dios, el ungido de Dios, o los anuncian ahí como los ungidos de Dios. Y si el ungido de Dios no es el que ora por los enfermos, entonces como que no pasa nada. ¿Se fijaron aquí que no hay ningún protagonista cuando se ora por la gente? ¿Sí se fijaron en eso? La Biblia no dice que ore el protagonista o el pastor de la iglesia, o el apóstol de la iglesia, o el profeta de la iglesia. La Biblia no dice. La Biblia dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y esto sanará. ¿Se fija que no hay ningún cargo ahí? No se llama a ningún ministro así que tenga una responsabilidad sobresaliente en la iglesia. No, la Biblia es muy clara. Por lo tanto, entonces, hermanos, es muy importante que conozcamos juntos, a la luz de la Biblia, de qué se tratan y cómo es que funcionan los dones espirituales. Al conocer a la luz de la Biblia cómo funcionan los dones espirituales, evitaremos muchos abusos, manifestaciones raras, extrañas, que confunden, y que muchas de estas manifestaciones raras y extrañas han servido para vacunar a algunos contra un fluir bíblico de los dones espirituales en el cristianismo actual. ¿Sí? La Biblia nos enseña de un fluir bíblico de los dones espirituales, no un desorden. ¿Sí? Entonces, los que han estudiado la Biblia, los teólogos, los maestros, han hecho 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Dicen ellos que hay dones del Padre. En la clasificación número 1, hablan de los dones del Padre, que son 7 y que los encontramos en Romanos 12, versículos del 6 al 8. Los voy a mencionar rápido, nada más como una referencia, pero después los estudiaremos con detalle. Los dones del Padre, repito, son 7, los encontramos en Romanos 12, del 6 al 8, y habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. 7 dones que el Padre da. Pero también, en segundo lugar, dentro de esta clasificación encontramos los dones del Hijo, que son 5, y los encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En tercer lugar encontramos los dones del Espíritu Santo, que son 9, y los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. ¿Cuántos tienen fe? Algunos tienen una fe mayor que otros, pero es un don. Esto es algo que Dios da. Ahí están los dones. Fe, sanidad, hacer milagros, profecía,
discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones que da el Espíritu Santo. La semana pasada dijimos que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto, iniciamos hablando la semana pasada de los dones del Hijo, que son dados justamente por el Hijo de Dios, para la iglesia, ¿sí? Y que estos dones que son dados por el Hijo son el fundamento que sostiene a la iglesia. Don, aquí, dice Pablo, por lo cual, estoy en Efesios capítulo 4, versículo 8, si le da vuelta a su Biblia ahí, dones dados por el Hijo a la iglesia, que se vienen a convertir en el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió a lo alto? Jesús. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí la palabra don, el griego la traduce dádiva, es decir, son la dádiva del Hijo de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es interesante notar que Pablo en este versículo está presentando a Jesús regresando de su batalla aquí en la tierra para volver a su gloria después de la victoria sobre Satanás en el Calvario. Es decir, Jesús está regresando a su gloria, pero no regresó Jesús a su gloria derrotado. Él regresa con el Padre a volver a tomar de su gloria, pero regresó victorioso. Entonces, con este hecho victorioso, Jesús está confirmando que solamente Él tenía todo el derecho y toda la autoridad para conferir o para dar dones a su iglesia. Por eso es que dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Versículo 11. Aquí está la autoridad, dice, y Él mismo, con esa autoridad que Él logró en la cruz del Calvario, con esa autoridad constituyó, es decir, concedió, confió o permitió a unos, o les dio el privilegio a unos de ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Hasta aquí vamos bien? 5 dones que el Hijo de Dios da a la iglesia y que estos 5 dones o ministerios son el fundamento que sostiene la iglesia también. Cristo es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos el propósito y la responsabilidad que tienen estos 5 dones que Jesús ha dado a la iglesia. Versículo 12, estoy en Efesios 4:12, dijimos, a fin de perfeccionar. Y perfeccionar aquí se traduce instruir, capacitar, adiestrar, hacer aptos a quienes, a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Estos 5 dones del ministerio que sostienen la iglesia deben de ser usados para hacer aptos a los santos, los apartados de Dios, los apartados del mundo, para ser consagrados para Dios. Eso significa santo. Santo no es aquel que tiene una aureola aquí, al cual se le adora y se le hace una imagen ahí. ¿Cuántos han sido apartados para Dios de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por tus méritos? No, por el mérito de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos apartó. ¿Estamos de acuerdo? Y esos santos que han sido apartados deben de ser perfeccionados, instruidos, capacitados, aptos. Y Pablo dijo, para 2 funciones principales en el contexto de estos versículos. Número 1, para perfeccionar a los santos. 1, para la obra del ministerio. La obra del ministerio, que significa el servicio espiritual, no un servicio carnal de la obra. Lo que hacemos aquí tiene que ver con lo espiritual, hermanos, que es requerido y no es opcional para todo aquel. El servicio de la obra es requerido, no es una opción para todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús. No, que otros sirvan.
No. Lo menos que puede hacer un hombre, una mujer que ha sido lavado con la sangre de Cristo, lo menos que puede hacer en agradecimiento a Dios por habernos salvado es servirlo, servir en su obra. Porque antes no lo servíamos a Él, antes servíamos al otro. Antes de ser lavados con la sangre de Cristo, servíamos al diablo. Satisfacíamos los deseos de nuestra carne y lo hacíamos muy bien y con mucha excelencia y con mucha dedicación. ¿Sí o no? Dígalo, no le dé pena. Es más, el tiempo no nos importaba. No se diga cuando estábamos en una celebración, en la fiesta de cumpleaños de alguien. Nos desgastábamos, invertíamos dinero. O cuando te ibas de parranda con los amigos y decías, yo pago, y te gastabas toda tu quincena o toda tu semana de salario con los amigotes o los amigachos, ¿verdad? Decía por ahí el hermano. Así estábamos en otro tiempo, pero qué contrariedad que luego venimos a los caminos del Señor, después de que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos amargados, resentidos, problemas en la familia, el esposo con la esposa, con los hijos, y venimos a los caminos del Señor y en lugar de apasionarnos con el Señor, en lugar de desgastarnos para el desarrollo de la obra de Dios, le ponemos reglas al Señor, le ponemos condiciones al Señor. Si quieres que te sirva, Señor, de tales horas a tales horas y no más. Se le sirve a Dios ni siquiera con la excelencia con la que servíamos en el mundo. No, hacemos del servicio en la obra de Dios un servicio muy pobre, muy a medias. ¿Sí? Entonces, los santos perfeccionados, capacitados y hechos aptos, tenemos la responsabilidad de desarrollar un servicio en la obra de Dios. Vuelvo a repetir, no es opcional, es requerido para todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. En otras palabras, hermanos, el ministerio de la banca o de la silla no existe. ¿Ya sabían eso? Pero muchos desarrollan ese ministerio con una excelencia impresionante. No, yo aquí sentadito me veo mejor. Allá que los demás hagan. Hay ocasiones en que hay hasta 50,000 niños para 2 maestros nomás. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero a veces, en otras palabras, los maestros son insuficientes para tanto niño. Algunos solos quieren llenar la tierra con tanto niño que tienen. ¿Sí? La obra del ministerio, hermanos, es de todos. Es para todos. Pablo dijo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número 1. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa la nutrición y el adecuado desarrollo espiritual de la iglesia. En otras palabras, se necesitan maestros. Se necesitan personas, obreros bien preparados en la palabra para que sean idóneos, fieles e idóneos para enseñar a otros. Que esos otros que están siendo enseñados vayan siendo nutridos y vayan desarrollándose espiritualmente para que el día de mañana también puedan ser útiles en la obra. ¿Estamos de acuerdo? Los santos perfeccionados para la obra del ministerio, 1. 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una tarea a cumplir y nos ha brindado dones para poder realizar esa tarea que Él ya te encomendó. Escuchen esto, si alguno de nosotros fracasamos en ejecutar la tarea que Dios nos ha encomendado, enfrentaremos la desaprobación del Señor cuando comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo. ¿Sabía usted que vamos a estar en un tribunal? Sí. La Biblia nos enseña que todos los creyentes un día habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. 1,
del uso que hicimos de los dones que te fueron dados. A ver, ¿qué hiciste con los dones que te di? No, pues es que no me quise meter en problemas, Señor. Así que mejor fui y lo guardé ahí, lo enterré. ¿Verdad? Entonces, algún día, cuando estemos ahí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nos van a pedir cuentas acerca de qué hicimos con los dones que nos fueron dados. 1. 2, también ahí se nos va a pedir cuentas acerca de nuestra conducta personal ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, de nuestro testimonio. Oye, yo te salvé, di mi vida por ti en la cruz, soporté azotes, mi sangre fue derramada, una corona de espinas fue puesta en mi cabeza, me atravesaron con una lanza, pero tu conducta delante de Dios y de los hombres fue pésima. Imagínense que el Señor nos reprende de esa manera, porque nuestro testimonio, en lugar de poder ser de influencia y de impacto para los que nos rodean, nuestro testimonio fue tan pobre que la gente dijo, no, si en eso consiste el cristianismo, mejor me quedo como estoy. Algún día, cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo, se nos van a pedir cuentas acerca de estos dos aspectos: los dones que te fueron dados, qué hiciste con ellos, y de nuestro testimonio. Dice 2 de Corintios, para los que no me creen, dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dele vuelta a su Biblia ahí. ¿Lo tiene? Si usted no cree que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, bueno, entonces usted no creerá en este versículo. Porque es necesario que todos nosotros, desde luego los nacidos de nuevo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, debo aclarar que este pasaje no se está refiriendo al juicio que vendrá para los incrédulos. Ese juicio se hará ante el gran trono blanco que se narra en Apocalipsis capítulo 20 de los versículos 11 al 15. Aquí se está tratando de la comparecencia a un tribunal especial para cristianos. Nuestros pecados fueron borrados, quitados, lavados por la sangre de Cristo en la cruz, pero luego de la experiencia de la salvación, todas las obras serán juzgadas, todas nuestras obras serán juzgadas. No es que haremos obras para ser salvos, no. Somos salvos para hacer buenas obras. Y esas obras serán juzgadas en ese tribunal de Cristo y vendrá una recompensa o una pérdida. Escuchen esto, para todos aquellos que saben y tienen la convicción de que Dios les ha dado un don espiritual, escuchen esto, es una tragedia, es un desperdicio que alguien a quien le fueron dados dones espirituales los tenga o los mantenga guardados sin ningún uso y sin ningún provecho para la edificación de la iglesia. Es una tragedia. Y sí los hay. Y aquí estoy viendo a muchos que están ahí sentados sin hacer nada, pasivos, que teniendo unos dones tan extraordinarios, tan excelentes, personas tan capacitadas por Dios, que están ahí y dicen, no, allá otros que lo hagan, otros que trabajen con los niños, otros que trabajen en el ministerio de alabanza, otros que evangelicen a la gente, otros que enseñen en el instituto bíblico. Yo aquí estoy bien. Es una tragedia, hermanos. Por eso el día de hoy, como lo dije la semana pasada y lo hemos repetido una y otra vez, nos enfrentamos hoy por hoy a la misma situación a la que se enfrentó Jesús. La mies es mucha. Es mucha, ¿eh? Usted no se imagina, hermanos, cuánta necesidad hay simplemente a tu alrededor, hermano. ¿Cuánta gente a tu alrededor tú tienes, conoces, que todavía no sabe que Cristo vino y murió en una cruz para ser salvo?
¿Cuántos a nuestro alrededor? Yo tengo familia, mucha familia, que todavía no conoce al Señor. Es más, algunos de ellos ni siquiera quieren, ¿verdad? Pero la mies es mucha, o sea, los campos están repletos ya. Muchos corazones ahí están ya listos solamente para decir qué tengo que hacer para ser salvo. Y que llegue un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, cuya persona fluyen sobre de él dones en la predicación o en la evangelización o en el presidir, para que llegue esa persona, le hable de Cristo y esa persona diga, aquí estoy, Señor, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntete de todos tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, síguelo, bautízate, llénate de la palabra, pero no hay ese tipo de obreros, como que están en peligro de extinción. ¿Serás una de ellas? ¿O uno de ellos? ¿Cuántos dicen amén? No todos. Eso me da mucho pendiente. Hermanos, necesitamos obreros. Tú tienes dones que Dios te ha dado para que sean ejecutados en la iglesia local, para que la iglesia local o la iglesia alrededor del mundo sea edificada. Pero dices ahí, no, yo aquí me quedo mejor. ¿Para qué fuimos perfeccionados, santificados, lavados con la sangre de Cristo? ¿Para estar sentados? ¿Para hacernos ricos y famosos? Como el drama que presentaban ayer de una chica ahí. Te quiero servir, Señor, te quiero servir. Ponme donde quieras, te quiero servir, Señor. Anhelo servirte. Ok, le llama por teléfono a su mamá y le dice, hija, ven, necesito que me ayudes a hacer la casa. No, mamá, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y luego llega otra chica amiga de, ¿me puedes acompañar a evangelizar a la gente? No, no tengo tiempo. Y Jesús diciéndole, bueno, no estabas diciendo que me quieres servir. Ah, lo que pasa es que ella quería servir predicando atrás de un púlpito, donde la gente se ve, o cantando, ¿verdad que sí, Adi? Es que ella fue la protagonista ahí en escena. Pero el asunto es que hay muchos de esos hoy aquí, que dicen, yo quiero servir al Señor, pero lo quieren servir aquí atrás del púlpito, donde se ven. Bueno, el que tiene el llamado para servir al Señor aquí atrás del púlpito, está bien. Buena obra desea, pero hay reglas que cumplir antes. No es por el carisma, no es por los talentos que tienes, no. Estas áreas aquí, a veces en la iglesia local, son muy limitadas, pero hay mucho campo de trabajo allá afuera. Allá afuera. Hay mucho campo de trabajo, hay muchas almas allá afuera donde tú les puedes predicar. ¿O no? Mire cómo las falsas doctrinas y las sectas que abundan alrededor están trabajando a marchas forzadas, casa por casa, repartiendo sus falsas enseñanzas, sus doctrinas erróneas, bajo sus conceptos personales. Y la gente está haciendo caso, porque la gente por naturaleza quiere adorar algo. La gente por naturaleza quiere conocer a Dios. Y a veces se conoce a Dios de maneras equivocadas, porque otros andan trabajando a marchas forzadas. Mientras los cristianos, no, estamos aquí bien a gusto. Están muy serios. Pues es que el asunto es serio. Entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos da su Espíritu Santo y sus dones? ¿Para tenerlos y mantenerlos ahí sin uso? Ahora, permítame recordarle lo que ya leí, que está establecido en la Biblia. Pablo dijo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno dará cuentas.
Yo voy a dar cuentas de lo que Dios me demande. Entonces, son dones dados por Dios para la edificación de la iglesia. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿qué estamos haciendo con los dones espirituales que Dios nos dio, que Dios puso en nuestra mano? Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede, aunque quiera. Nadie puede. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que son materiales sólidos, y dicho sea de paso, son materiales de muy buena calidad. Pero estos materiales sólidos representan la calidad del servicio espiritual del obrero. Que estos materiales sólidos, calidad de servicio espiritual, son útiles para edificar la iglesia y tienen que ver con el carácter del siervo que hace uso de esos materiales que son de calidad. Hablando de la excelencia, pues, en lo que hacemos, en cómo servimos al Señor. Por eso yo decía hace un momento, a veces estábamos ahí en el mundo y, por ejemplo, si alguien se trataba de organizar algún evento, lo hacía con mucha excelencia, hacía invitaciones, le llegaba mucha gente y a todos los atendía con mucha excelencia, lo hacía de calidad. Pero luego venimos al Señor y nuestra calidad se acaba cuando se trata de servir al Señor. Entonces Pablo dice aquí, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, repito que son nuestro servicio de calidad, un servicio espiritual que ayuda a edificar a la iglesia. Dice, si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, que son materiales de baja calidad, que representan también un servicio superficial, un servicio que tiene que ver con motivaciones del corazón equivocadas, o simplemente un servicio que dicen, pues yo voy a servir al Señor aunque no le eche ganas, aunque lo haga ahí como salga. No, es que para servir al Señor necesitamos hacerlo con pasión, con entrega, con dedicación, con excelencia. Porque Jesús se dio todo por nosotros y lo hizo con excelencia. ¿Sí o no? Es triste ver que hay servidores, aquí no, que suponen que su servir o en su servir le hacen un favor a Dios y lo sirven a su manera y no a la manera de Dios, y lo sirven conforme a sus reglas y no conforme a las reglas de Dios. Pero esa clase de servidores son un desastre en la iglesia local, que en lugar de ayudar a que la iglesia sea edificada, se vienen a convertir en una piedra en el zapato del pastor. Por eso dije, de esos no hay aquí. No, y no los hay. Y cuando los hay, pues hablamos con ellos y les ayudamos a desarrollar el carácter de Cristo, para que entonces se pueda servir al Señor con excelencia en lo que hacemos, no con mediocridad. Entonces dice Pablo, y la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, se va a ver la calidad de tu servicio a Dios, se va a ver. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay algunos que sirven al Señor y les viene la prueba del ministerio y avientan la toalla. El que verdaderamente es llamado de Dios, ese va a soportar la prueba cuando le venga, la prueba del ministerio. Como la prueba que les vino a Sadrach, Mesach y Abednego. Qué impresionante, les recomiendo ese mensaje de ayer para los jóvenes. Qué impresionante, les vino una prueba donde su vida estaba de por medio, tenían que postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Y les dijo el rey pagano Nabucodonosor, si ustedes no se doblan, les espera el horno de fuego
no en su regular calentamiento, 7 veces más de lo acostumbrado. Y luego le dijeron estos 3 jóvenes que amaban a Dios, que le eran fieles a Dios, dijeron: sepas, oh Dios, que no nos postraremos ante tu imagen, porque el Dios al que servimos puede librarnos de tu mano, oh Rey, y si no, pues ya estaría de Dios. Dicho en términos muy mexicanos, ¿verdad? Pero a algunos les viene la prueba del ministerio, o la prueba de la fe, o la prueba de la vida cristiana, y mejor se van al mundo. Bueno, es que no eran hijos. Porque el que es hijo, ese aguanta y soporta la prueba, ¿sí o no? Dice 1 Corintios 3:14, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Por eso yo decía, en el tribunal habrá recompensa o pérdida. ¿Sí? Si la obra de alguno se quemare, porque su servicio en la obra fue heno, hoja, hojarasca, materiales sin solidez, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así mismo por el fuego. O sea, la salvación que ya el Señor logró para él no se pierde, ¿verdad? Pero su obra será probada. Así que, hermanos, tanto los dones del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, entendamos esto, han sido dados y dispuestos para ayudar a unir y no para dividir el cuerpo de Cristo. Notemos cómo el apóstol Pablo, antes de mencionar los dones que el Hijo da a la iglesia, hace un ruego, una exhortación. En otras palabras, hace un llamado a la unidad. Vamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, 1. Dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, alude a la conducta diaria, al testimonio diario, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y este llamado se está refiriendo al llamado soberano de Dios a la salvación, la cual nos regenera, la salvación que nos renueva, que renueva nuestro entendimiento con el fin de actuar, de pensar de acuerdo a la vocación de personas salvas, de personas espirituales, no carnales. A eso se refiere Pablo, que anden de acuerdo a la salvación que recibieron por gracia. Y mire el carácter que uno que es salvo debemos manifestar como nacidos de Dios. Versículo 2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya sabía que no somos perfectos? Porque de pronto quieren ver en uno perfección, o nosotros mismos queremos ver perfección en todos. No, somos un cúmulo de personas con tantos errores, defectos, que estamos en el proceso. Yo traigo aquí una etiqueta, no sé si usted la ve. Estoy en el proceso. Me he equivocado muchas veces y le tengo una noticia, me seguiré equivocando. Pero el carácter de un nacido de nuevo es soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que menos necesitamos es señalarnos unos a otros. Ya ves, ya te volviste a equivocar. Mi esposa y yo hemos hecho acuerdos, ella y yo. ¿Podrán andar dos juntos, dice la Biblia en Eclesiastés, si no estuvieran de acuerdo? No, por eso yo procuro hacer acuerdos con ella. De repente ya entre tantas cosas que yo traigo luego aquí en mi cabeza, muchas cosas se me olvidan. Y a veces le estoy comentando a ella cosas que ya le dije y ella no me dice, es que ya me dijiste. Ella simplemente me escucha. O al revés también, llega uno a una edad en la que ya no, la mente no trabaja igual. Esa es la verdad, o sea, hay que reconocerlo. No estoy tan viejito, pero ya mi coeficiente intelectual no actúa de la siguiente manera, ni el de ella, pero hacemos acuerdos.
Porque luego hay maridos tan, ¿cómo lo diré? Tan especiales, que luego le dicen, ay mujer, ya me lo has dicho 20,000 veces. Ya lo sé. Bueno, 21,000 veces más, no hay problema. Pero hay que andar de acuerdo, hay que soportarnos unos a otros en amor. Ahora, como usted se ve, me vi. Y como usted me ve, se verá. Estas canas yo no las tenía. Salieron por algo. Pero ¿sabe una cosa? Después de 33 años, ella me ha soportado en amor. Entonces, dice Pablo en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí habla de unidad de doctrina. Yo decía al principio, antes de leer estos versículos, la iglesia de hoy, en lugar de estar unida, está dividida. Pero los dones que Dios dio a la iglesia no fueron para dividir a la iglesia, sino para unir a la iglesia. Aquí lo demuestra Pablo diciéndolo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto sucederá hasta que lleguemos allá a su presencia, pero mientras estemos en este cuerpo humano, seguiremos batallando con nuestros pecados, con nuestra conducta, con todas las cosas con las que batallamos todos los días. Pero hasta que lleguemos allá a su presencia, entonces seremos ya glorificados. Allá ya no va a haber errores, allá ya no va a haber enfermedad, allá ya no va a haber celos, contiendas, iras, ya no va a haber nada de eso, porque ya estaremos con Él. Pero mientras estemos aquí, hermanos, necesitamos continuar soportándonos unos a otros en amor. Dice el versículo 14, los dones que Jesús dio a la iglesia, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo les he dicho en otras ocasiones que la traducción de esta palabra fluctuantes significa fácilmente manejables. Para que ya no seamos niños fácilmente manejables. Usted agarra a un niño y usted lo hace de una manera y de otra, le da una vuelta y otra, y el niño risa y risa. Así hay muchos cristianos el día de hoy que les llega una doctrina, cualquiera que ésta sea, les suena bonito al oído y ahí van. Y luego escuchan otra doctrina y ahí van. Y luego les dicen, este es el gran poder de Dios y ahí van. Y luego les dan rienda suelta a las emociones y ahí van a las emociones. Niños fluctuantes, pero Pablo dice aquí que estos 5 dones que el Hijo dio para la edificación de la iglesia nos ayudan a no ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mucha gente está siendo engañada el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, los dones del Espíritu jamás fueron dados para dividir al cuerpo de Cristo, sino para unirlo. Sin embargo, la triste realidad a la que nos enfrentamos hoy en día es que como nunca antes la iglesia de Jesucristo en este tiempo está más dividida que unida. ¿Sabe usted por qué existen tantas sectas y falsas doctrinas alrededor del mundo? Porque cada quien hace de sus conceptos personales, filosofías personales, una doctrina.
Y ya surgió una nueva secta o una nueva doctrina. Y obviamente cuando surge una nueva secta, una nueva doctrina, tiene adeptos, tiene seguidores. La iglesia de Jesucristo está dividida totalmente. ¿Sí? Una de las razones, entre muchas otras, del por qué la iglesia está dividida es porque los ministros no conocemos la verdadera función de los dones que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo funcionan? Por eso Pablo decía, hermanos corintios, no quiero que ignoren acerca del buen uso y desarrollo de los dones espirituales. Por ejemplo, vamos a ver uno de los primeros dones que el Hijo da a la iglesia para mantener, edificar la iglesia y que la iglesia se mantenga unida, es el de apóstol. Ahora, siendo dones de Jesús a la iglesia, la pregunta es, ¿usted sabe cuál es la verdadera función de un apóstol? Bueno, de acuerdo al significado básico de la palabra apóstol, es aquel que es enviado a cumplir con una misión. Es un delegado, es un embajador, es un representante del evangelio. ¿Cuál es la misión que debe de cumplir un verdadero apóstol? Ser un representante del evangelio. No uno que llega a las 20 o 50 iglesias que tiene bajo su responsabilidad nomás a recoger los diezmos. Ese no es un apóstol. Pero algunos suponen que eso es ser apóstol. Por eso el día de hoy incluso hay un movimiento que le llaman la nueva reforma apostólica. Ay, suena bien apantallador, ¿verdad? La nueva reforma apostólica, donde están surgiendo un montón de apóstoles porque les llegó un profeta que les dijo, tú eres el apóstol de la ciudad de Fontana. Y el otro se la cree y dice, no, pues sí. Entonces está surgiendo este movimiento, la nueva reforma apostólica, es decir, una nueva generación de apóstoles. Y esa nueva generación de apóstoles que está surgiendo el día de hoy, ni siquiera saben la responsabilidad, la función que deben de ejercer en la iglesia de hoy. Por eso hay un desorden en la iglesia el día de hoy. Porque el apóstol, como un supervisor, como un enviado a establecer las verdades del evangelio, no lo está haciendo. Porque se supone que ejercen la autoridad en base al nombramiento, no en base al llamado. Es muy diferente cuando alguien ejerce la autoridad en base al llamado de Dios y no por la mera posición. Una cosa es la posición y otra cosa es el llamado. Y algunos son puestos como apóstoles. Dicen, es que yo soy el apóstol y tengo autoridad. ¿Y el llamado de Dios? No, eso no importa. Claro que importa. Por supuesto que importa. Entonces, la misión que debe de cumplir el apóstol, establecido por Jesús, quien es un don o un regalo de Jesús a la iglesia, escuchen hermanos, para que si escuchan por ahí un apóstol, no se vayan con sus rollos que luego, vente acá a la casa del apóstol. Un apóstol es responsable de colocar los cimientos o los fundamentos espirituales de la doctrina, ¿sí? Los cimientos, fundamentos de la doctrina en la iglesia que le pertenece a Cristo, no al apóstol. Porque los apóstoles se sienten dueños de la iglesia. Por ejemplo, usted pudiera considerar al apóstol Pablo como un verdadero apóstol, embajador, representante del Evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? Sí, y con mayúsculas, hermanos. ¿Qué apóstol de Jesucristo, hermanos? ¿Qué apóstol? Mire lo que les dijo a los corintios, 1 Corintios 3:10. Este sí es de los verdaderos apóstoles, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Hermanos, el llamado que se recibe es por gracia, no es por carisma, no es por conocimiento teológico, es por su gracia. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pregunta, ¿cuáles fundamentos puso San Pablo como apóstol? El fundamento de la redención por la sangre de Cristo, de la justificación por gracia, de la santificación por la ayuda del Espíritu Santo y la glorificación final del que ha nacido de nuevo en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esos fueron los fundamentos que puso Pablo, el apóstol. Esa es la función de un apóstol en la actualidad. No es de ir nada más a las 50 iglesias y recoger los diezmos y no poner ningún fundamento espiritual. La gente en las iglesias de esos apóstoles no sabe lo que significa nacer de nuevo, porque nunca les enseñan de la importancia de nacer de nuevo. Y nos damos cuenta que el día de hoy hay un montón de gente dentro de la iglesia no ha ido a esa experiencia del nuevo nacimiento porque están como Nicodemo. Nicodemo era un catedrático de la ley, alguien que enseñaba la ley. Y Jesús fue a la necesidad que este hombre tenía y le dijo, tienes una necesidad, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y la gente, los apóstoles de este tiempo, no le están enseñando a la gente de las iglesias acerca de la necesidad que hay de nacer de nuevo para poder tener parte en el reino de Dios. Hay una ignorancia en esta necesidad de toda la gente de nacer de nuevo. Y así como estaba Nicodemo con esa ignorancia, así estaban sus alumnos, ignorantes acerca de lo que tenía que ver con el nuevo nacimiento. Hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Hay muchos Nicodemos que enseñan un evangelio solamente de prosperidad, de emociones y de muchas otras cosas, pero no enseñan que es necesario nacer de nuevo. Yo le pregunto a algunos que pudieran estar aquí, ¿ya naciste de nuevo? Y si no has nacido de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. Si no, déjame decirte, te vas a ir al infierno. ¡Ay, hermano, qué agresivo está! No, es una realidad eso. Es una realidad. El que no nace de nuevo se va a ir al infierno, ¿sí o no? ¿Ya naciste de nuevo? Si no, hoy hay una oportunidad para que nazcas de nuevo. Hoy hay una oportunidad. Y puede ser hoy y no mañana. Entonces Pablo dijo, yo como perito y arquitecto he puesto el fundamento conforme a la gracia que me ha sido dada. Otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, ya sabemos cuál es la verdadera función de un apóstol. Pregunta, ¿habrá falsos apóstoles en el día de hoy? Abundan. Es increíble que usted le pone ahí en el internet falsos apóstoles, así nada más, esas dos palabras, falsos apóstoles, y le va a salir una lista impresionante, de todos tipos, de todos colores, de todos sabores, con todo tipo de doctrina, hasta aquel que dice que su zapato está ungido. Es increíble lo que ahora están inventando. Como aquel que dice que le echa un escupitajo a los chicles y le dice, tenga, lo voy a ungir. O le echa un escupitajo a un vaso con agua y los unge con agua. Y se la toman. No saben, hermanos, lo que es el fluir bíblico de los dones del Espíritu Santo. Y esto que está sucediendo hoy ya sucedía en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo les dijo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de cómo fluyen, de qué se tratan los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no significan ungir a la gente y echarles botellas de agua para ungirlos, o quitarse el zapato y ungir a la gente con el zapato, o darles de golpes a la gente y de esa manera van a ser sanados. Eso no significa. ¿Cuántos se tomarían esta agua si yo la unjo? Un día de estos les vamos a hacer una prueba a ustedes. Les vamos a traer uno de esos. ¿Se los traemos?
¿Para qué? Para apedrearlo. Cuando Nabucodonosor le preguntó a estos tres jóvenes que le respondieran, ¿están listos ustedes para que en cuanto suenen los instrumentos ustedes se postren y adoren a Nabucodonosor? ¿Qué responden? Ellos dijeron, tú ya sabes cuál es nuestra respuesta, porque Nabucodonosor los conocía, sabían que eran siervos del Dios Altísimo. La pregunta aquí es, ¿Dios conoce que eres un siervo de Él? ¿La gente que te rodea sabe que eres un verdadero siervo de Él? ¿O te dejas llevar por todo viento de doctrina? Como aquella hermanita que estaba en la iglesia, es más, cantaba en la iglesia. Era una corista de la iglesia. Y cantaba muy bien, ¿eh? Tenía un talento impresionante, ¿sí? Pero no había nacido de nuevo. Yo no me explico cómo estaba ahí. No, sí me explico, es que cantaba bien. Cuando le vino la prueba de la fe, del ministerio, dijo, no, mejor me voy de ahí de la iglesia, mejor me voy a la iglesia católica. Y aquella otra familia que dijo, no, yo mejor me voy con los testigos de Jehová. Aunque no crean en el Espíritu Santo, yo me voy con los testigos de Jehová. Bueno, qué tristeza, qué pena, qué lástima. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Por eso estaremos desarrollando la función que cada don debe de desarrollar para que la iglesia sea edificada. Para que luego no digan, yo no sabía cuál era la función de un apóstol. Yo pensé que era al que le teníamos que dar $1,000 o $5,000 o $10,000 para tener el favor y la gracia de Dios. No. Eso es robo, eso es fraude, eso es manipulación. Porque la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, no por nada de eso. Esta es la función de un verdadero apóstol, pero tristemente la función se ha desvirtuado totalmente y muchos suponen ser apóstoles, pero no saben cuál es su función en el cuerpo de Cristo, y lo único que han hecho ha sido dividir la iglesia con sus enseñanzas raras y extrañas, diciendo que lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios lo que materialmente necesitas, ni siquiera tienes que orar, lo único que tienes que hacer, dicen ellos, es declarar, decretar y lo recibirás. ¿Así de fácil será? ¿Hay alguno que tiene una necesidad aquí económica? Levante la mano. Así apremiante. Alguien más, levante su mano, otro, dos. ¿Quién más? ¿Alguien necesita un trabajo? Levante su mano. Ok. Dicen ellos que no tienes que orar. Solamente decláralo, decrétalo y recíbelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son abusos, hermanos. Claro que tenemos que orar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Dijo Pablo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestras peticiones. ¿Cómo? Declarando y decretando, con oración, con ruego, con súplica, con lágrimas y con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos y en tu soberanía. Tú me vas a suplir lo que yo estoy necesitando materialmente. Y si no, Señor, yo no dejaré de adorarte. Así dijeron los tres jóvenes. De tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, los libró Dios de la mano de Nabucodonosor, ¿sí o no? Del horno de fuego 7 veces más intensamente que él. Cuando fueron a echar a los tres jóvenes, los que fueron ahí, los achichincles, cayeron muertos por la intensidad del calor, no soportaron. El Señor los libró como nos puede librar a nosotros, hermanos. Pero si yo los emociono aquí diciéndoles, pues vengan y decreten, y vengan y siembren, y si tú tienes una necesidad de $50,000, pues das $5,000 y Él te va a dar 500,000. O sea,
Y si no tienes trabajo, ven y da una siembra, una semilla, para que esa semilla brote y te darán 20 trabajos. Puras mentiras, hermanos. Están surgiendo tantas mentiras que aún sin usar el sentido común, la gente se está comiendo todo eso. Porque la gente no usa el sentido común para decir, ay, ¿de cuál fumaste, apóstol? Hermanos, les recuerdo, la función del apóstol en la iglesia es establecer los fundamentos de la sana doctrina. Es eso. No es llegar allá a las 50 iglesias, échenme los diezmos, y si no se van a ir al infierno. Tampoco es llegar a las iglesias y quitar y destituir a todos nomás porque se les antojó. Tú ya no me gustas, tú ya no compartes mis intereses personales de mi ministerio, entonces te vamos a destituir. ¿Cuántos votan para votar al pastor? Y ahí están todos votando para votar al pastor porque el apóstol lo está diciendo. Tengo aquí unas fotografías de esos apóstoles que dice ahí, aviso importante, sin dinero no hay milagros. Y no lo estoy inventando, ahí está, porque así se manejan, bajo esos conceptos. Ahora, esos supuestos apóstoles con mucha fama y con mucho renombre, esta es la pregunta, hermanos, a considerar. ¿Son considerados falsos apóstoles porque les tenemos envidia, celos o mala idea? Porque ellos sí tienen mucha gente, llenan sus auditorios y además llenan sus cuentas de banco. ¿Por eso son considerados apóstoles o por eso los exhibimos o por eso estamos en contra de eso? ¿Será por eso? No, la respuesta obvia es no, porque a la luz de las Escrituras, esos que se dicen apóstoles no están cumpliendo con la verdadera función de un apóstol. Y es nuestra responsabilidad advertirles a ustedes cuál es la función de un apóstol. Y después de esta enseñanza, usted no puede decir, yo no sabía, porque ahora ya lo sabe. Ahora usted ya no es ignorante. Si todavía, después de esta enseñanza, alguno de ustedes por ahí fluctuaría con algún viento de doctrina, bajo su cuenta, riesgo y responsabilidad. ¿De acuerdo? Oremos, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. El siguiente está bueno, es el del profeta. ¡Wow! Eso está bueno. Vamos a ver cuál es la función del verdadero profeta de Dios, Del verdadero profeta de Dios. No de los profetas ahí que andan ahorita profetizándole a todos, lo que todos quieren escuchar. Y luego hasta les ponen una espada. El reino de Dios. Y luego apantallan a la gente. Puras falsas profecías. Señor, te damos gracias. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca de la verdadera función y desarrollo de los dones espirituales, Señor. Ahora, después de esta enseñanza, no hay ignorancia en nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es tan clara, Señor, como el agua. Ahora sabemos, Señor, que muchos han salido por ahí, Señor. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, Señor. Y han salido por ahí con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, con falsos cargos, llamándose apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sin serlos, sin ser llamados realmente por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en el engaño religioso, Señor. Ayúdanos a no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y poder estar entendidos de la verdadera función de cada uno de los ministerios que tú diste a la iglesia, para que la iglesia fuera sanamente edificada, Señor,
para que la iglesia se mantuviera sólida en medio de estos tiempos, Señor. Y aun que pasemos por situaciones difíciles, sabemos que tú nos sostendrás, Señor, porque tú eres el dueño de la iglesia. Tú nos compraste, no el apóstol, no el profeta, no el ministro X, Señor. Tú nos compraste con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Por eso tú eres el Señor de nuestra vida, y es a ti, Señor, a quien seguiremos. Es contigo, Señor, donde enfocaremos nuestra mirada, porque tú eres, Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, Señor. Líbranos del engaño religioso, Señor. Libra a mis hermanos, Señor, de las familias en este lugar, en esta congregación, de ser engañadas, Señor. Líbranos a nosotros mismos como pastores de caer, Señor, en alguna falsa doctrina, en algún concepto que no esté establecido en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que cada día, Señor, desarrollemos la función por la cual tuviste el privilegio de llamarnos, Señor. Que desarrollemos la función como pastores, poniendo el fundamento, Señor, y ayudando a que el carácter de Cristo sea formado en nuestros hermanos, Señor. Danos siempre la sabiduría que necesitamos para apacentar tu grey, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que sean cada uno de ellos bendecidos y que cada día su vida, Señor, camine en la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Digno eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén.